Bos días, seguimos co programa que tiñamos. O único que ahora vamos a sumar a Carmiña, que vai empezar a falar sobre a vacina, sobre o virus e sobre o cancro do papiloma humano. Neste caso, ela vai nos falar da parte epidemiolóxica. E despois, como estaba no programa, está con nos Alicia Capilla, que, como sabedes, é a presidenta das afectadas pola vacina do papiloma humano. Ela nos vai a contar a súa experiencia, a experiencia da asociación que leva casi 10 anos funcionando. E, se despois charlaremos un rato, podemos preguntarnos todas as dúbidas, as cousas que se nos ocurran. Carmiña? Bueno, entón eu vou a falar para introducir a Alicia, que é realmente a ponente principal. Vou a falar un pouquiño, recordar que é iso do virus do papiloma humano, eso que parece que era unha epidemia tremenda aló polo ano 2007-2008, cando querían impoñer a vacuna. Que importancia ten o cáncer de cervix dentro das patoloxías que nos afectan ás mulleres e como está isto da vacuna actualmente, non? En 2007 houve un movimento moi importante en relación ca vacuna do VPH, que defendíamos unha moratoria da vacuna e tiñamos uns argumentos que son os que vou a expoñer e que siguen vigentes hoxe en día para pedir esa moratoria. As razóns para non vacunar en aquel momento, e seguimos pensando que para non vacunar tampouco agora. Son razóns derivadas da propia infección, das características da infección do VPH, derivadas do patrón epidemiolóxico do cancro de cervix e derivadas da propia vacuna. Esta gráfica quero que a levedes na vosa mente. É fundamental, hasta pensei en traela en papel e difundila. É fundamental que entendades esta gráfica. Entonces, mirade, esta gráfica mostra como se comporta a infección do VPH durante a vida das persoas. Primeiro, en este eje é a edad das persoas. Entonces, a infección de VPH é moi alta nos primeiros anos da vida, sobre todo a partir das relacións sexuales, é dicir, a partir dos 13, 15, hasta, como vedes aquí, hasta os 25, 30. En esa etapa da nosa vida, hasta o 80% das mulleres e dos homes temos contacto co VPH. É dicir, é unha infección común, como a do catarro común. É unha infección que convive con nós. Que pasa con esa infección? Pois o que pasa, vedes como se... Como se comporta a gráfica é que esa infección disminuye e no 90% dos casos de infección a persona, a muller, vence a infección por sí misma e queda protegida polo que chamamos inmunidade natural, que é unha inmunidade que nos acompaña durante toda a vida. ¿Sí? O sea que, por unha parte, unha infección moi prevalente, pero por outra parte, unha infección que por sí mismas somos capaces de vencer e quedámonos protegidas por inmunidade natural. Esta gráfica é da Organización Mundial da Saúde, non é de ningunha organización antivacunas, é da Organización Mundial da Saúde. Entón, mirade o que ocurre aquí. Esta infección baixa e solamente de un 3 a un 7% de personas que a sufriron, esta infección queda cronificada. Queda aí o virus acantonado, queda permanente. ¿Sí? De estas personas, claro, as personas non somos homogéneas, entonces hai grupos de risco
que son mulleres en prostitución ou mulleres en cárceles, donde a infección polo VPH é moito máis alta, a infección crónica, chegando hasta un 30 e 40%, vale? Pero en población general, a infección crónica establécese en un 3 a un 7%. Pero mirade o que ocurre, teño que levantarme. Mirade, solo a terceira parte, esta línea amarela, solo esta parte pequena vai a desarrollar unha lesión precancerosa. Pero, ademais, non todas as mulleres que teñen unha lesión precancerosa de cervix, solo unha parte que é esta, van a desarrollar un cáncer. En definitiva, e usando cifras de Asturias, a probabilidade de ter cáncer de cervix é de 12 casos por cada 100.000 mulleres. Ahora vamos a velo, é dicir, eso é unha nimiedade se o comparamos con outros cánceres ou con outras patoloxías que sufrimos as mulleres. Pero non solo, sino que quero que vos fixedes en outra característica, é que o cervix normal pode pasar a un cervix infectado en un 80% das mulleres en algún momento da súa vida. Esa infección ou pola raya de arriba pode generar unha lesión precancerosa, e esa lesión precancerosa, esa displasia que lle chamamos, verdad, sonaravos, tiene usted unha displasia. Esa displasia pode derivar en un cáncer. Pero esa displasia, esa lesión precancerosa, pode regresar e volver a ser un cervix normal. Isto é moi importante, porque se eu, médica, actúo en calquer momento e actúo ante unha lesión precancerosa e xa fago unha conización, resto a posibilidade de que esa lesión precancerosa revirta, regrese e volva a ser un cervix normal. Pero é que agora é máis, como agora encima, ademais de facer a citoloxía, teñen a tentación de ver se temos o virus de VPH. A mí xa me chegaron casos que me consultaban, me diagnosticaron unha infección con VPH e el ginecólogo me dice que me va a hacer una conización. Fijaros, tremendo. Unha infección, estamos aquí, cando sabemos que o 80% revirte. A conización é no cervix quitar alrededor do cervix un pouquiño de tejido que leva incluído a lesión precancerosa ou o carcinoma in situ, verdad? Fan así, alrededor, e levanse un trociño de tejido ca parte dañada, sí? Mariqui, aquí te quero ver. Pero sí que está ginecólogo, é verdad. Vale así, vale así. A ver, ¿alguna duda respecto a esto? Mira, ¿puedes explicar, Marucci, el problema de la conización que puede dejar a las mujeres con un cervix que no incompetente, que no puede llevar un embarazo? Depende del tipo de conización. Claro, pero puede suceder. Muy superficiales, que no tienen ninguna repercusión. Después, si las cuando son más amplias, sí que puede tener una repercusión de hacer que el cuello no sea capaz de cerrarse y mantener un embarazo. Bueno, gustaríame saber, fíjate, esto a ciencia oficial non vos lo preguntaría, pero eu pregunto, o ver isto como vos sentides? Porque claro, eu recordo en 2007-2008, cando, bueno, esta semana en Galicia, o cáncer de cervix mata a 50 mulleres. Dios mío, como en 2007-2008, parecía un enemigo, a infección VPH. Bueno, a infección VPH está aí, o sea, é unha infección común, é unha infección que no 80% das veces resólvese por sí misma, que ademais danos unha inmunidade natural, que solamente en unha terceira parte pode facer unha lesión precancerosa, que esa lesión precancerosa pode revertir, e que solo en un 12 por 100.000 mulleres se produce un cáncer de cervix. Vale? Isto interésame moito, que quede claro.
Bueno, tamén me interesa moito o que comentaba antes, que comentaba tamén Mariki, que recoloquemos o cáncer de cervix no ranking. Recordo, a primeira causa de morte nas mulleres son as enfermedades cardiovasculares. Isto témolo que ter claro, porque o sistema sanitario eu creo que aínda non o ten. Non vou a falar deso agora, pero creo que aínda non o ten. E dentro do cáncer, mirade onde está o cáncer de cervix. Estos son datos de Asturias, pero non creo que os de Galicia se diferencien, Pois o cáncer de cervix é o 9º en importancia dos tumores que podemos padecer as mulleres. En concreto, en Asturias, no ano 2012, houbo 65 casos e houbo 12 mortes. Unha ao mes, pero 12 mortes de un total de 6.200. A ver, entonces recoloquémonos. Era un problema prioritario de salud pública? Non era. E sigue non sendo. Hai outros problemas prioritarios na saúde das mulleres que hai que atender adecuadamente. O cáncer de cervix, vendo Europa, pois Europa é dos países que ten unha incidencia máis baixa, e España e os países do sur, dentro de Europa, os que temos unha incidencia máis baixa. Pero, ademais, o cáncer de cervix, xa cando se tomou a decisión de vacunar, tiña unha tendencia ao descenso. Estaba descendendo. E, sin embargo, seguiuse tomando aquela decisión. Tamén ocurría en outros países, como podedes ver, aínda que hai países, igual que personas, verdad? Como fixen antes mención a mulleres en grupos de riesgo, hai países que efectivamente teñen unha tendencia diferente. Non hai que ver todo como un algo homogéneo. Eso é moi importante. En resumen, o patrón epidemiolóxico do cáncer de cervix diríamos que ten unha frecuencia moi baixa no noso medio, que ten unha mortalidade moi baixa, que ten un desarrollo moi lento. Un cáncer de cervix tarda de 10 a 30 anos en desarrollarse, según a bibliografía, e ademais, e o máis importante, é que hai unha proba sencilla, barata e eficiente de diagnóstico precoz, que é a citología ou Papa Nicolau. O sea que, si realmente miramos con ollos obxectivos este cáncer, vou a decir unha tontería, pero é que é como mellor que nos poidera tocar, si nos tocara algún. Porque, claro, frecuencia baixa, verdad? Mortalidade baixa, pero ademais pode detectarse precozmente. Vamos a botarlle un ollo a eso. A ver, si nós esta línea azul consideramos que é a vida reproductiva de unha muller, bueno, a vida, durante un período. E se aos 25-30 anos a muller ten unha infección, que é aquel bichito azul, por VPH, verdad? E despois, esa muller, creo que teño que levantar. Perdón, Non me quero. E vamos a supoñer que esa infección por VPH resultara en unha displasia, verdad? En unha lesión precancerosa, e podría ocurrir, xa vimos en aquela gráfica en que proporción, podría ocurrir que desarrollara un cáncer. Aquí está o carcinoma in situ. Vale. Pasaron desde que a muller tuvo a infección hasta que a muller desarrollou o cáncer, fijaros, pasaron 30 anos. En ese tempo, se eu sigo as reglas internacionales de aplicación da citoloxía, eu a esta muller hasta os 40 anos debería de facerlle unha citoloxía cada 3 anos. E a partir dos 40, cada 5 anos, verdad? O sea que eu a esta muller acabo facéndolle en ese período de desarrollo do supuesto cáncer 8 citoloxías. É dicir, sempre lle diagnosticaría o cáncer. ¿Sí? Isto tamén o falaba Mariquiña. Claro que non todas as mulleres se fan esas citologías de forma apropiada, e unhas mulleres van cada ano innecesariamente, pero eso dá diñeiro, porque además ás veces van á privada, e outras mulleres, as de que son maiores, pois non chegan a esos
criterios de calidad, vale? Mirade, a falta de calidad e a falta de equidad pois dá estes resultados. En Asturias, no ano 2012, diagnosticáronse 65 casos de cáncer, 40 nas mulleres máis xóvenes, porque eran máis, e 25 nas mulleres de 65 anos ou máis. Das mulleres máis xóvenes, de 40 casos, solo morreron 2. Sin embargo, das maiores, de 25, as mortes foron de 10. E cando a esas mulleres na encuesta de salud lles preguntamos: ¿se hizo usted alguna vez una mamografía? As que contestaban nunca eran solo o 14% nas mulleres xóvenes, pero era o 58% nas mulleres maiores. Nunca se habían feito unha citoloxía. É dicir, que o método témolo, pero hai inequidade. O sistema sanitario non funciona acorde e non evalúa os resultados. Os interrogantes sobre a vacuna. En 2007 e agora tamén decíamos que non se pode decir que a vacuna prevén o cáncer de mama porque para eso necesitamos 30 anos, perdón, de cervix, claro, é que isto de estar desdoblada, sí, non podemos decir que prevén o cáncer de cervix porque como ten un desarrollo moi lento necesitaremos 20, 30 anos que pasen hasta poder efectivamente valoralo, ¿no? Segundo, a vacuna en aquel momento decíase que prevenía a infección 6 anos e despois dos 6 anos que pasa? Hai que volver a revacunarse? Perdese a inmunidade? Eso é un misterio que todavía hoxe non sabemos. Por outra parte, en aquel momento denunciábase a propia investigadora da vacuna que Gardasil non había sido investigada a efectividade en nenas, sino que había sido en mulleres de 15 a 25 anos. Por outra parte, hai máis de 100 tipos, máis 120 tipos de VPH, e de esos virus, 15 son cancerígenos. E a vacuna ou é bivalente contra 2 virus ou é tetravalente, pero e o resto dos virus? Nos poñémonos a vacuna, no mellor dos casos, para 4 virus, e o resto dos 11 producirán cáncer. En estudios en España constatouse que a vacuna tetravalente solo prevendría, si previniese, o 44% dos casos. O sea que habría aí un 56% de cáncer supuesto que se desarrollaría. Este 44% é un estudio de Asturias. Hai estudios en España que o limitan a un 30%. É dicir, que o 60% restante aí quedaría, ¿no? E por outra parte, como hai outros virus diferentes aos da vacuna, seguiríamos necesitando facer a citoloxía. O sea que seguiríamos nas mismas. Por outra parte, planteábamos outros interrogantes, que eu creo que é importante. Daría a vacuna unha falsa seguridade ás mulleres, ás nenas, ás rapazas? Dirían, non importa, eu xa estou vacunada. Disminuiría a protección nas relacións sexuales coitales? Aumentaría a presión sobre as rapazas para ter relacións sin protección? En aquel momento, a principal investigadora da vacuna dixo alto e claro: non hai evidencia e non hai ciencia. É absurdo poner la vacuna en niñas de 11 a 12 años, no hay suficiente evidencia sobre los efectos secundarios para decir que la seguridad no es un problema. Llegó a decir: vacunar a las niñas de 11 años es el mayor experimento de salud pública. A polémica vacuna foi retrasada. Elena Salgado, en marzo de 2007, dixo hai que seguir valorando si é razonable. Pero Bernat Soria, en outubro do mismo ano, unha vez dimitida Elena Salgado, aprueba en agosto da vacuna. As primeiras denuncias, como decía ao principio, foron de un grupo de profesionales amplio de salud pública aos que se foron unindo outros profesionales hasta superar os 10.000 a nivel estatal, pedindo unha moratoria.
pedindo que non se puxera hasta que todas as dudas que había sobre a vacuna se foran resolvendo. A sociedade científica estuvo completamente dividida. Sobre todo, a Sociedade Española de Ginecología e a de Pediatría eran fervorosas sociedades a favor de vacunar. Sin embargo, a de Salud Pública e a de Epidemiología eran as máis importantes en plantear problemas. E a de Medicina de Familia, perdón. Ahora estamos en esta tesitura. O CDC, en Estados Unidos, xa aprobou, fai tempo, a vacuna para os nenos, pero non solo, sino que ahora xa aumentou o intervalo de edad e xa nos podemos vacunar alegremente hasta os 45 anos. Probablemente dentro de pouco sea hasta os 80. No diario encontreime esta noticia preparando isto do 14 de octubre e decía: Sanidad no incluirá la vacuna del papiloma en el calendario de los niños a pesar de las recomendaciones de la OMS. Pero despois encontreime esta outra en noviembre, o mes siguiente. Aurora Línea, de la Subdirección de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad, durante una intervención en la mesa Escepticismo en la vacuna, convocada por la industria farmacéutica, dijo que efectivamente se iba a hacer un estudio piloto en los niños. Por ahí se empeza. Esto encontreimo no meu centro de salud, un folleto nos asientos do público para que o público o recolléramos donde este laboratorio farmacéutico MSD difundía a necesidade de vacunar tamén aos nenos. Naturalmente temos que preguntarnos e temos que exixirlle aos políticos que nos digan cantos millóns están en xogo. E para acabar, unha pregunta: por que a vacuna é obligatoria e gratuita y el preservativo y la educación sexual no? O preservativo previene la infección por VPH, pero ademais todas as ITS, o resto de ITS que ademais están aumentando. Evita o embarazo non deseado e é moito máis barato. Entonces, ¿por qué la vacuna es obligatoria y gratuita y el preservativo y la educación sexual no? Recomendarvos outra vez a revista MIS, como vedes fago moita propaganda, porque é a revista da Rede de Mulleres Sanitarias a nivel estatal que traballamos de forma multidisciplinar os temas de salud, e recomendarvos outra vez a plataforma No Gracias para que saquedes boa información independiente. E para acabar, bueno, quizá isto Alicia lo comentará luego, pois decir que en este conflicto da vacuna do VPH, naturalmente, non solo no conflicto generado, verdad, pola Voz de Galicia esta semana tan tremendo, sino que en este conflicto científico, pois Peter Goetze, que foi aquel que nombrei no cancro de mama, verdad, pois foi expulsado da colaboración Cochrane por ter unha posición crítica hacia as recomendacións da colaboración Cochrane respecto á vacuna, desde un punto de vista metodológico e por haber subestimado os efectos adversos da vacuna. Cando este investigador se opuxo a esa posición, a ese informe sesgado da colaboración Cochrane, na seguinte reunión foi expulsado. Aquí tedes a Peter Goetze, para que o conozcades personalmente, e aquí tedes a información en No Gracias. Moitas gracias. Bueno, creo que vamos a empezar porque así hago una pequeña introducción. Bueno, lo primero, agradecerles, agradecer a Lidia Serna pues, que me haya invitado a participar aquí. También agradecerle su valentía y su coherencia política, porque después de toda esta semana ha estado ahí y desgraciadamente no todos los políticos hacen eso. Si todos los políticos de nuestro país tuviesen coherencia política y determinación, otro gallo nos cantaría.
A ver, digo esto no por hacer nada, es porque yo lo he vivido, es decir, durante estos 10 años, bueno, soy Alicia Capilla, la presidenta de la asociación, pero durante estos 10 años ha habido políticos que han intentado ayudarnos y se le ha echado el lobby encima y nos han dicho, oye, es que no, y es decir, que no hemos tenido ese apoyo que deberíamos de tener. Por eso quería dar las gracias a Lidia, tanto personalmente como aquí en público. Bueno, dicho esto, pues deciros también que antes de empezar la presentación quería hacer pues una pequeña introducción, porque después del veto de esta semana, pues quería aclarar, que ya ahí lo hice en un comunicado de prensa, que nosotros, o una carta que enviamos a los medios, que nosotros no somos un movimiento antivacunas. Evidentemente, nuestras hijas se vacunaron y si fuéramos antivacunas nos hubieran vacunado, evidentemente. Entonces, eso para empezar. He leído pues, en los artículos que aparecen, diversos artículos, por ejemplo en La Voz de Galicia, que claro que nosotros no somos antivacunas, pero que en nuestra página web estamos hablando más de la vacuna. A ver, lo que estamos nosotros, desde nuestra experiencia, es exponiendo cosas cuestionando, por ejemplo, lo que ha comentado antes Carmina, la necesidad de la vacuna cuando se aplica a personas sanas, porque esto es una medida preventiva que se aplica a personas sanas que tienen toda la vida por delante para detectar un posible cáncer. Entonces, que se tendría que tener precaución, por eso pedimos la moratoria, como lo hizo Japón, para investigar qué es lo que está pasando con las notificaciones de reacciones adversas que están llegando a todas las bases de datos, no solamente en España, sino en toda Europa, y por eso hemos pedido una moratoria, para que el gobierno, para que las autoridades sanitarias actúen con precaución, como lo ha hecho Japón. Para eso estamos apelando a una moratoria. Si eso es sinónimo de ser antivacunas, pues ustedes mismos se pueden contestar, porque yo no veo, vamos, ninguna similitud. Entonces, esto lo único que demuestra y ratifica es la situación de desamparo en la que nos encontramos las víctimas. Primero nos calificaron de histéricas, primero nos dijeron que no existían otras, que no habían afectados en todo el mundo ni en Europa. Después nos dijeron que eran las niñas unas histéricas, que lo estaban simulando. Ahora nos llaman antivacunas. Yo sinceramente nos hemos sentido todas las mujeres de la asociación discriminadas como mujeres, porque nos tratan de histéricas y desde luego hemos recibido un trato muchas veces vejatorio, lamentablemente en hospitales públicos, y esto no lo digo aquí, lo he trasladado al Ministerio de Sanidad en las reuniones que he tenido con ellos. Dicho lo cual, a ver, que nosotros no somos antivacunas, simplemente estamos cuestionando y pidiendo que lo que nos está haciendo bien, que se haga como corresponde, con responsabilidad y con responsabilidad, porque ellos, las autoridades sanitarias, tienen que responsabilizarse de realizar su trabajo correctamente, que para eso les pagamos. Vale, nuestra asociación, como he dicho, es una asociación, es una asociación sin ánimo de lucro, pues que tienen como fin promover la información y organización de aquellas personas que presentan efectos adversos tras la vacuna del papiloma humano. Entonces, ¿cómo surge nuestra asociación? Bueno, pues nuestra asociación, bueno, ya ha comentado Carmina, que antes de que se aprobase la inclusión de la vacuna del papiloma, pues hubo este movimiento, bueno, el movimiento no, fue, se pidió que hubiese una moratoria para la aplicación de la vacuna y que no se incluyese en el calendario de vacunaciones. Y hablamos de, como ha dicho Carmina, de casi 10.000 firmas de profesional sanitario, porque la mayoría de ellos eran profesionales sanitarios y muchos de los cuales trabajaban en salud pública, incluso en farmacovigilancia,
Entonces, a ver, que no es decir, la gente estaba cuestionando que antes de incluirse en el calendario, pues que se resolviesen las dudas, como ha comentado antes Carmina. Y también se hablaba del precio de la vacuna, ¿vale? ¿Cómo surge nuestra asociación? En el 2009 nosotros evidentemente confiamos en las autoridades sanitarias, en la salud pública, cuando vacunamos a nuestras hijas. Surgen los casos de Valencia, mi hija, una de ellas. Aquello fue esperpéntico. En febrero recibió la segunda dosis, porque ya con la primera dosis habíamos notado algo, pero no lo achacábamos, claro, a la vacuna, porque la vacuna, como las vacunas, pues no la achacamos. Y ella se vacunó pues, una semana después de sus compañeras, porque antes en la Comunidad Valenciana, fijaros qué barbaridad, las vacunas se vacunaban los primeros años en los centros educativos. Yo también soy profesora. En un centro educativo ponerte en la responsabilidad de una vacuna y que tú tengas un problema, un síncope o cualquier cosa que tú no sepas cómo tener que reaccionar, bueno, eso duró una temporada porque sí parecía que la captación de las niñas era mayor, pero luego ya en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana ya no se hace así. Entonces, bueno, mi hija se pone en la segunda dosis y en ese mismo momento en el centro de salud se la tienen que llevar en un SAMU porque empieza con unos movimientos, tónico-clónicos, movimientos anómalos, que le inyectan Valium, le inyectan, bueno, no pueden controlarlo aquello, empieza con fiebre, bueno, se la llevan al hospital clínico en SAMU. Allí permanece hasta eso era ya las 6 de la tarde, haciéndole pruebas, tal, bueno. Nos dicen que la tienen que meter en la UCI pediátrica. La ingresan en la UCI pediátrica, esa misma noche la tienen que intubar porque no responde y tiene una apnea. Bueno, así no voy a contarles mucho más porque podría estar aquí todo el día contándoles lo que vivimos. Solamente resumiendo, quiero decir es que mi hija estuvo 42 días en la UCI pediátrica, la intubaron en 4 ocasiones. Estuvo en planta, 4 meses en el hospital, salió del hospital peor que entró porque no podía ni siquiera andar. Y se atrevieron a decir que aquello era un problema psicológico, cuando el psiquiatra que la llevó lo negó categóricamente. Entonces se creó, primero se creó un panel de expertos, y ese panel de expertos es un panel de expertos por el Ministerio. Un panel de expertos, evidentemente lo que pedíamos nosotros la familia era que, porque había otra niña igual, entonces ese panel de expertos se reunió en 3 ocasiones contadas. La primera, la comida, porque claro, estábamos en el hospital día y noche, sabíamos lo que estaba pasando. Y en 2 reuniones ellos determinan que esto que no es por la vacuna, porque ellos lo dicen, no es por la vacuna, es porque es razones psicológicas, cuando tengo aquí el papel que el psiquiatra niega categóricamente, el psiquiatra que la llevó. ¿Qué ocurre? Nosotros estábamos desesperados, los padres, porque estábamos viendo que nuestra hija se podía morir. Y al final hablamos con Bernardo Soria, habló personalmente con nosotros. En las reuniones nos decían que sí, que esto es la vacuna, pero luego por detrás nos sacan el panel de expertos que es un informe que emitieron diciendo que no era la vacuna. Con esto ya condenaron a mi hija y a todas las demás, ¿vale? Que no era la vacuna y que eran otras razones psicológicas. Tengo que decir que estas niñas no eran las únicas, porque en aquel momento en la prensa, y si no pueden ver la hemeroteca, decían que no había más casos. En esa época en España, porque luego se pusieron en contacto con nosotros, habían 7 niñas con las mismas características ingresadas en hospitales públicos españoles, y esa es la información que se estaba dando. Entonces, claro, las familias contactaron con nosotros, porque nosotros sí que hicimos comunicados de prensa, porque estábamos pidiendo a ver si habían más casos, pero claro, nosotros estábamos asustadísimos porque queríamos que nuestra hija se iba a morir.
hicimos un comunicado a ver si había más casos, si había habido tratamientos, y la negativa fue decir, no, aquí no hay nada, pero sí que nos sirvió aquello para que otras familias se pusieran en contacto y nos dijeron lo mismo, que nada, que a todas nos lo estaban negando. Entonces, esa situación de abandono, esa situación es la que provocó que nosotros estuviéramos y que nosotros formásemos nuestra asociación. Si las autoridades sanitarias hubieran actuado como debieran haber actuado, que es defendernos, ayudarnos, entonces nuestra asociación no estaría aquí. Es decir, esta asociación no es que sea antivacunas, está para defender los derechos de nuestras hijas, ya que ellos no los han defendido. Vale, entonces, ya para situarnos un poquito, a ver, nosotros hemos defendido también y hemos cuestionado que esta vacuna no es necesaria, y no voy a hacer hincapié porque ya lo ha explicado muy bien Carmina, y que se ha vulnerado el derecho al consentimiento informado. Es decir, ahora lo voy a explicar, esto es a grosso modo, ya voy a entrar en detalle en cada uno de estos apartados, y que no se quieren reconocer las reacciones adversas que se padecen en las personas que tienen la desgracia de sufrirlos, y además que nos están investigando los efectos adversos, lo que provoca un grave problema, y es que no existen protocolos de actuación ante las afectadas. Entonces, con el consentimiento informado, vamos a ver, es claro, los padres, por ejemplo, cuando vacunamos a nuestra hija, recibimos esta carta, que la tengo aquí, diciendo que aquí no hay ningún problema más que reacciones locales leves como dolor en el punto de inyección. Después de lo que pasó a las niñas de Valencia, la Comunidad Valenciana rectifica esta carta y dice: las vacunas, como cualquier otro medicamento, pueden en algunos casos presentar reacciones locales leves como dolor en el punto de inyección o desmayo, en ocasiones acompañados de movimientos tónico-clónicos que pueden aparentar convulsiones, que efectivamente fue lo que les pasó a las chiquitas. Es decir, que por una parte lo están negando, pero ellos aquí hacen un reconocimiento de que evidentemente eso puede ocurrir. Y además, no solamente en esta carta del conseller del 2009 en Valencia, sino también la Agencia Europea del Medicamento hizo una revisión tras los casos de Valencia y dice que no hay sospechas, pero que para reforzar la información deciden incorporar esto. Es decir, ¿esto cómo se come? Es decir, esto... es decir, que... Y luego también tienen lo que es el PRAC, que dice que el PRAC siempre vigila, el PRAC es como si dijéramos un equipo que revisa pues, las reacciones adversas, los casos de gravedad que llegan a la base de datos de Europa. Entonces dice, el PRAC si ve que hay algún problema, pues entonces cambia la ficha técnica. Se cambia, pero dicen que esto no es por la vacuna, que se debe a otras razones psicológicas. Cuando estas niñas, tengo que decir, son niñas sanas y que no tienen ninguna otra causa que explique todos los síntomas que han tenido. Es decir, y la recuperación también lo demuestra. Vale, esto de la OMS también hemos dicho que era no necesaria, porque fijaros, la OMS, esto también lo dice la OMS, la OMS recomienda la vacuna del papiloma cuando la incidencia de la enfermedad es alta y cuando es rentable y su aplicación es asequible y sostenible. Y también como parte de un enfoque integral de prevención y control del cáncer del cuello uterino. Es decir, que aquí en España la incidencia y la mortalidad de este cáncer es bajo, por lo tanto aquí no tiene esa necesidad. Ahora voy a hablar un poquito de los efectos adversos, pero tampoco quiero situarles, pero tampoco porque aquí hay muchísimos datos. A mí me gustaría decir a toda persona que se vaya a vacunar que se lea la ficha técnica, porque ojalá me lo hubieran dicho a mí, que se lean la ficha técnica, que lean literatura científica que va apareciendo y que se informe antes de vacunarse. A ver, cuando nosotros realizamos un ejercicio de información en nuestra asociación, cuando nos llama alguien, yo personalmente nunca puedo decir, tú no te vacunes, no, yo eso nunca lo digo. Pienso que
las personas, los ciudadanos, las mujeres, debemos de tener la información. Tenemos que tener la información de los beneficios que a lo mejor nos dicen, pero también tenemos que saber los riesgos que existen, quieran o no quieran reconocerlo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado al Ministerio, que tienen que informar de los beneficios, pero también de los riesgos que existen. Luego ya cada uno libremente que decida. Por ejemplo, estos son los efectos adversos que presenta, bueno, la ficha técnica de Estados Unidos del Gardasil, porque no es la misma la europea que la española. En la americana aparecen más enfermedades que en la europea, cuando el producto es el mismo. No, eso no lo acabo yo todavía de entender. En la americana aparece la muerte, aparece no aquí, sino aquí, por ejemplo, el dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, reacciones en el sitio de inyección locales, eso es lo más importante. Y luego el síncope, que también es bastante importante, los movimientos tónico-clónicos y otros episodios de tipo convulsivo que aparecen después de la vacunación. También la anafilaxia, evidentemente. Y esto es la experiencia poscomercialización. Después de la comercialización, después de que se aprueba, después de que se comercializa, después de que se incluye, está la experiencia poscomercialización. Están las notificaciones, es decir, lo que va apareciendo en la ficha técnica, que son por los reportes que hay de notificaciones. ¿Qué ocurre? ¿Eso quién lo va a investigar? Porque, a ver, nos fiamos de lo que nos ha dicho el laboratorio en los ensayos clínicos, que por cierto también ahí hay mucha polémica que tampoco quiero entrar, si esos ensayos clínicos fueron adecuados o no, porque el placebo, en lugar de ser placebo salino, pues utilizó aluminio, es decir, muchas cosas que están ahí. Entonces, ahora, ¿quién va a estudiar si con estos datos, es decir, con estas notificaciones de reacciones adversas, la vacuna sigue siendo segura? Porque nos quedamos en el primer análisis, el de la comercialización, que es el que presenta los ensayos clínicos. La farmacéutica evidentemente va a presentar un trabajo favorable, pero este estudio, que es lo que nosotros hemos planteado tanto al Ministerio como a la Agencia Europea del Medicamento, ¿esto quién lo va a estudiar? Porque en España lo planteamos que se hiciera un estudio epidemiológico, porque sería el que determinaría si es una causalidad con la vacuna o no. Y nos dijeron que no, que ellos no tenían dinero para esto. Y yo les dije, bueno, si tanto les preocupa el cáncer de cérvix, no entiendo cómo no tienen dinero para esto. Para la vacuna sí. Digo, hombre, a mí también me preocupa mucho el cáncer de mama y el cribado está funcionando y ahí también invierten. Si tanto les importa, también tendría que hacer estudios para esto, reevaluar si sigue siendo favorable o no. Me dijeron que no. Les dijimos incluso de poder hacer un metaanálisis de una persona independiente donde se incluyesen todos los datos de todas las notificaciones, literatura científica publicada, y bueno, nos dijeron que no. Los efectos adversos más comunes son cansancio, dolores de cabeza en las personas afectadas. Esta es una estadística que hicimos, la hice yo en la asociación, de todas las afectadas, cuáles eran los síntomas más importantes. Esto no es de bases de datos, es de nuestros. Hicimos unos cuestionarios y cuáles eran los efectos adversos más habituales. Cansancio, casi todas tienen cansancio, bueno, todas. Dolores de cabeza, pero son unos dolores de cabeza que no son unos dolores de cabeza típicos, son unos dolores de cabeza muy característicos. Parece que no son un dolor de cabeza así que tienes, que se te puede ir con una pastilla, sino bastante severo, como si tuvieran, lo describen, como si tuvieran un martillo que les estuvieran clavando en su cabeza. Entonces, bueno, dolores articulares, pérdida de fuerza, incapacitación para hacer ejercicio físico, mareos, debilidad, vértigos, visión borrosa, problemas, es decir, estos problemas que hemos detectado en chicas de nuestra asociación, en jóvenes y en mujeres. Problemas ginecológicos también los hay. Había 3 casos de insuficiencia precoz. La asociación
Americana de Pediatría publicó un artículo diciendo que cuidado a los pediatras porque se estaban viendo casos de fallo ovárico precoz. Es decir, eso es una publicación que está ahí, ¿vale? Y en nuestra asociación hay 3 casos de fallo ovárico precoz y luego también algunos problemas ginecológicos. Tenemos un caso grave de una persona que estando infectada le recomendaron la vacuna y bueno, está ahora en una situación bastante complicada. También tenemos 3 casos de niñas bueno, de sospechas de muerte, bueno, como aquí pone, y la mayor parte de ellas padecen efectos adversos relacionados con enfermedades del sistema nervioso. Esto va a coincidir cuando les enseñe con las bases de datos de España, de Europa y de Estados Unidos. También llama mucho la atención que el 80% de las niñas han estado hospitalizadas en este estudio que se realizó en el 2010 y el 20%, es decir, el restante, estuvo en urgencias en bastantes ocasiones. Entonces, ¿cuál es la situación en España? Está este estudio de la Universidad de Alicante que dice que las reacciones adversas parecen más frecuentes en el caso de las vacunas del papiloma que con otras inmunizaciones. En este estudio, que tienen aquí la notificación de reacciones adversas a la vacuna frente al virus del papiloma humano en la Comunidad Valenciana, también se concluye que la incidencia de notificación del profesional sanitario de una reacción es de 1 por 1000 inoculaciones y que esta incidencia era 10 veces mayor que las descritas por otras vacunas administradas en jóvenes de la misma edad. Lo digo por si nos dicen que las niñas a esas edades son histéricas, que se ponen nerviosas, pero eso se hizo este estudio comparándolo con la vacuna que se ponía en esa misma edad. Y luego que el 32% de las reacciones adversas se clasificaron como graves. Esto va a coincidir ahora con lo demás. Por ejemplo, este es el informe del último semestre del Ministerio de Sanidad, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vale, entonces, sí, aquí tenemos en total, es decir, 76 en el último semestre, es decir, desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de julio del 2018, 76 casos. Para aclarar, casos son personas, ¿vale? Porque vamos a hacer ahora, para que ustedes vean claramente qué es lo que está ocurriendo. El total acumulado, desde que la vacuna está en el calendario de vacunaciones, es 1.283 casos que son personas. Estos conceptos los tenemos que tener claros, ¿vale? Vale, entonces, la publicación que ha habido en La Voz de Galicia, lo digo para que ustedes entiendan un poquito la problemática esta, dice: la Agencia Española del Medicamento midió el impacto de la vacuna, esto es una publicación de ayer, de La Voz de Galicia. La Agencia Española del Medicamento midió el impacto de la vacuna en el primer semestre de este año en todo el país. De 392.000 dosis que se pusieron, se detectaron 76 efectos adversos. Eso está bien, porque tengo aquí el informe, porque aparte se lo envié yo a ellos. De acuerdo. Entonces, 76 efectos adversos graves. Entendiendo como tales, aquí viene el engaño, cualquier reacción que suceda de la vacunación, pero advirtiendo que sin que la causa fuese necesariamente la vacuna en sí. Esto vale, lo estoy sacando, pero espere, que hay aquí, aún hay más. Son efectos como dolor de cabeza, fiebre y mareos. Vamos a ver, seguimos, acuérdense de lo que les he leído y seguimos. Según este informe, que es el que les envié yo a este medio de comunicación y a todos los medios de comunicación que tenía contactos, según este informe del Ministerio de Sanidad, es decir, que es el que envié y que habrán sacado ese dato, supongo que de ahí, el 43% de las notificaciones que está en este gráfico, ¿vale? Este es el informe, son graves.
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que entiende el Ministerio como grave? ¿Cuándo clasifican un caso de grave? Estamos hablando de casos personas. Pues se lo voy a leer. En cuanto al criterio, lo digo porque lo he puesto aquí, pero quiero leerlo para que ustedes lo entiendan mejor. En cuanto al criterio de gravedad, cabe aclarar que un caso notificado se considera grave en aquellas situaciones que ocasione la muerte, pueda poner en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez significativa o persistente, o constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento. Quiere decir que en un semestre de 76 casos graves, personas graves, 36, casi 36 están en una de esas situaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se atreven a publicar o como personas que trabajan, que son personas acreditadas, a decir que esta vacuna no produce efectos adversos? ¿Cómo se atreven a decir eso? Porque no están informando correctamente a los ciudadanos. No están diciendo que, atención, esta vacuna no es decir, los efectos adversos son graves. ¿Alguien se para a pensar, por ejemplo, como en otros países, como en Japón? Vamos a analizar qué es lo que les hemos pedido. Vamos a analizar qué está pasando con estos casos, porque son muchos casos, ¿eh? En un semestre, que 36 niñas que nadie conoce estén pasando por esta situación, que algunas no coincidirán con la vacuna, pero pongamos que sean 2, que sean 3, que sean 4. No todas las notificaciones tiene que haber una causalidad, eso yo también lo comparto, porque hay que poner también las cosas claras. Pero, a ver, no toda notificación supone que haya una causalidad con la vacuna, eso está claro. Pero es que hay que tener en cuenta que estas notificaciones se hacen por parte del profesional sanitario en la mayor parte de las ocasiones, y que evidentemente se hace cuando hay dudas más que razonables de que es por la vacuna. Entonces, yo no digo que a lo mejor de esas 76 todas sean por la vacuna, pero puede ser que algunas sean por la vacuna. ¿Quién está estudiando eso? Nadie. ¿Qué es la información que tenemos los ciudadanos, las mujeres? Que somos unas histéricas, que somos unas antivacunas y que aquí no pasa nada. Que lo único que pasa es dolor de cabeza y ya está. Eso no es verdad. Eso no es verdad, que lo sepan ustedes y aquí tienen la información. Más tarde, más temprano tendrán que dar la cara, porque yo creo que decir la verdad es honesto, y no decir la verdad lo único que crea es, como se ha dicho anteriormente, incredulidad, y al final que dejas de creer en cosas y afecta incluso la credibilidad de otras vacunas. ¿Qué ocurre en otros países? Bueno, las bases de datos de otros países también arrojan los mismos datos, están ahí, pero no les voy a leer todos los datos porque están ahí, pero en nuestra página sí que están publicados. Ahora habrá una actualización. Por ejemplo, VAERS, que es el sistema norteamericano, tiene 60.179 notificaciones. Notificaciones de desenlace fatal, 439 en VAERS. Que lo mismo que antes, todas no van a ser por la vacuna, pero alguna. En España hay 7 notificaciones, aquí en el informe del Ministerio. Y comentarles también lo que he dicho anteriormente. En Japón suspendió la recomendación dejar de incluirla en el calendario de vacunaciones porque analizaron 2.000 casos de notificaciones, porque en aquella época tampoco se había hecho ningún estudio epidemiológico, y encontraron que 357 eran graves. Por ese motivo, por un motivo de precaución, dejaron de recomendarla y están investigando a ver qué es lo que ocurre. Eso no quiere decir que si una persona se quiere vacunar, puede vacunarse, pero no está financiada por el sistema de sanidad de allí. Entonces, todo ello es lo que venimos luchando, ¿no? Y bueno, estamos también a nivel internacional luchando para que estas cosas
se realicen de la forma más adecuada. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2018 participamos en un simposio internacional, estado actual del daño causado en todo el mundo por la vacuna del papiloma. En Japón hay muchísimas afectadas y en ese simposio hubo voz participamos asociaciones de Colombia, Inglaterra, Irlanda, Japón, evidentemente, que eran los organizadores, y la Asociación de Afectadas de la vacuna del papiloma. Y entonces, en esa reunión, lo que constatamos fue que los síntomas que padecen las jóvenes son múltiples. Por eso, muchas veces, los casos, que son 1000, hemos dicho que los casos eran 1000, bueno, lo tengo aquí, eran 1283, luego el total de notificaciones, de reacciones, es de 3862 aquí en España. ¿Qué ocurre? Que una persona, un caso, suele tener varios efectos adversos. Eso es bastante común, pero no solamente aquí en España, porque coincide en España y en otros países. Entonces, los síntomas que padecen las jóvenes son múltiples y son comunes, es decir, y son reincidentes, se van solapando, es un patrón muy, muy característico. Y también se habló de que las notificaciones para esta vacuna eran mayores que con otra, que muchas víctimas han sido diagnosticadas de enfermas mentales y sin recibir un tratamiento adecuado. Por ejemplo, en el caso nuestro y en el caso de muchas otras afectadas, yo, por ejemplo, tuvimos que llevar a nuestra hija a un hospital privado y y buscarnos un neurólogo privado, que también trabajaba en la Seguridad Social, pero lo tuvimos que costear nosotros porque no nos dieron ninguna respuesta ni ningún tratamiento. Y esto, vamos, es la experiencia de casi todas nosotras. Entonces, es por esa experiencia, sí, esa experiencia, ya digo, que no solamente es en España, sino también en otros países, sí. ¿Permanecen las secuelas? A ver, depende, es que esto depende de, por ejemplo, hay en nuestra asociación 3 casos de sospechas de muerte, porque nosotros siempre decimos, hasta que no haya un estudio epidemiológico, un estudio científico, a ver, igual que no podemos decir, tenemos que ser cautos, pero evidentemente hay bastantes sospechas de que es por la vacuna, ¿vale? Igual que hay una relación temporal causal en muchas de las chicas de nuestra asociación, y no hay otra causa que explique los problemas que han sufrido, ¿entiende? Pero de 2009 hasta hoy, que han pasado 9 años, Sí. ellas tienen un síntomas que... A ver, depende. Hay personas, por ejemplo, que, por ejemplo, gracias a Dios, el caso de mi hija está bastante bien. Luego, ella está recuperada. Estuvo 3-4 años, sobre todo los 2 primeros años, muy mal. Otras niñas, por ejemplo, si me preguntas, depende del caso. Hay niñas vacunadas del 2009 que todavía tienen secuelas del 2009. Están mejor, pero todavía tienen secuelas. También es cierto que hay, por ejemplo, otra del 2013 que todavía está en situación grave, según el criterio de la EMS, porque está incapacitada. Es decir, que depende de la persona. Hay niñas ya mujeres, porque ya son adolescentes, y mujeres que se han recuperado y otras que no se han recuperado. Entonces también tenemos los casos de sospechas de muerte. Una de ellas fue en Asturias, en Gijón, el caso de la chiquita que fue vacunada porque era asmática y no se tenía que haber vacunado, y se vacunó. Entonces ese es un caso. Y luego otra que desarrolló, que es de la Comunidad Valenciana, que desarrolló una enfermedad autoinmune después de la vacunación, y bueno, a los 5 meses, después de desarrollar la enfermedad autoinmune, se fue, vamos, en 5 meses. Y luego otra en Tarragona, en la Comunidad Catalana. Es decir, que depende, pero lo que sí que es característico, si me preguntas esto, es que el periodo de recuperación es largo, ¿vale? Es decir, que no se recuperan en 1 mes ni en 2.
sino que son largos periodos de recuperación. Eso es muy característico, no solamente en España, sino porque tenemos contacto con todas las afectadas. Y segundo, que se produce una característica muy común, y es que se van solapando unos efectos con otros. A lo mejor empiezas con una cosa y luego te viene otra, y luego ¿sabes? Es una cosa muy característica que ocurre a las personas afectadas, ¿vale? Y luego otra característica es que tienen como recaídas. Cuando crees que ya están recuperadas, tienen una recaída. Las recaídas cada vez van siendo menos importantes hasta que viene un poco más la recuperación, ¿vale? ¿Queda aclarada? Sí, vale. Bueno, pues y luego allí también se habló, pues eso, que los médicos y los medios que promueven la vacuna pues nos acusan de antivacuna, pero no solamente aquí en España. En España es la primera vez ahora que se nos acusan de antivacunas, esta es en la primera ocasión, pero la verdad es que en Irlanda, ya antes de irnos al simposio de Japón, ya hubo una carga, se ve que se han copiado de España de lo que pasó en Irlanda con la asociación irlandesa. Vale, entonces, bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas. La verdad es que hemos pedido la moratoria ya en el 2009, en el 2012, después del fallecimiento de la niña de Gijón, volvimos a pedir la moratoria. En el 2014 participamos en la 32 reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Yo lo que no entiendo es una cosa, aquí nos invitaron y hicimos una ponencia y eran epidemiólogos y estuvimos allí explicando cuál era nuestro problema, igual que estoy tranquilamente explicándolo hoy aquí. Cuando acabó... Vale, se lo voy a contar en Navidades, ya se lo he dicho, y precisamente cuando acabó la intervención aplaudieron y me dijeron que adelante. Entonces yo no entiendo, la verdad es que este dogmatismo, y otra de las cosas que no entiendo es como un medio de comunicación no contrasta la información, porque a mí nadie me ha llamado para preguntarme, bueno, solamente Antena 3, pero de Galicia no me ha llamado ningún medio para preguntarme cuál era mi postura, ni qué es lo que defendíamos, ni simplemente lo que he leído aquí, que éramos antivacunas, pero que publicábamos cosas. No, lo que publicamos es realidades, no otra cosa. Entonces, simplemente es decir, que nosotros no somos personas que intentamos defender los derechos de nuestras hijas, y ya está. También estuvimos en la EMA, en la Agencia Europea, como he apuntado anteriormente, en el 2015, y luego en el 2015, a lo mejor dicen que somos antivacunas por esto, lanzamos otra moratoria firmada por el catedrático de Salud Pública de Alicante, el doctor Carlos Álvarez Darder, y conseguimos más de 46.400, bueno, casi 45.000 firmas, más de 45.000 firmas. Es decir, aquí esto está avalado porque hay gente, se está viendo que hay gente que piensa que a lo mejor habría que actuar de otra forma, ¿no? Nos hemos reunido en varias ocasiones con los directores generales de Salud Pública, tanto del Ministerio como de la Consellería de Sanidad de Valencia. Hemos participado en varios documentales. Les recomiendo que vean está en nuestra página web, el de la papiloma, les dones en de decidir. Está en catalán, porque esto se hizo en catalán, bueno, lo hicieron los productores catalanes, pero luego se subtituló en castellano porque hicimos un estreno, se hizo en Barcelona y luego lo estrenamos en Valencia. Entonces se subtituló en castellano también, y para ponerlo en la página web, evidentemente. Y luego aparte hemos participado en dos documentales, uno europeo y otro europeo y otro americano. El europeo ha ganado varios premios, se llama Sacrificial Virgins, lo podéis ver también en la web, y ya tiene, pues le han dado dos premios, ha conseguido ese documental. Vale, entonces, ya por resumir, lo que hemos pedido es que se vuelva a evaluar o reevaluar el balance beneficio-riesgo de estas vacunas, teniendo en cuenta que se aplica a personas sanas y lo que hemos dicho anteriormente, que no es un país con alta incidencia de mortalidad
de esta enfermedad. Que bueno, lo que ha comentado, que no voy a repetir otra vez, pero sobre todo lo que voy a decir es que no existe justificación alguna para que jóvenes sanas sufran riesgos cuando tienen toda la vida por delante para prevenir un hipotético caso de cáncer. Habría que plantearse por qué no invertimos más en informar a los jóvenes, dando educación sexual y diciendo, pues, dándoles información real y no sesgada. Quizá lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que en estos años han fallado como 3 pilares fundamentales. El primer pilar ha sido la transparencia y la información a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios, es decir, que a los ciudadanos se les informa solamente de los beneficios, pero no se les informa de los posibles riesgos. Ese es un fallo que nosotros, esto lo hemos transmitido al Ministerio, no es que lo diga yo aquí, esto el Ministerio ya lo tiene por escrito. Respuesta ninguna, evidentemente, pero ellos lo tienen. Luego que los efectos adversos no se están reconociendo, y eso, como he dicho antes, es un problema porque no se están investigando y no se están encontrando, por lo tanto, tratamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que padecen estos efectos estamos, como en el 2009, prácticamente en la misma situación, porque no se sabe qué tratamientos son aplicables para mejorar estos síntomas. Y que, evidentemente, si no se reconoce un problema, no se puede solucionar, entonces no se puede establecer un protocolo de actuación médica. Luego también porque queremos que la farmacovigilancia no está siendo ni seria ni responsable. Apelamos, como otras asociaciones, al principio de primero no dañar, que es un principio básico en medicina, y que se haga un seguimiento individual de las afectadas, que se hagan estudios epidemiológicos independientes y que realmente con todo ello se evalúe el riesgo y preservar la salud de las mujeres, que en este momento creo que no se está haciendo. La industria farmacéutica tiene evidentemente legítimos intereses para defender lo suyo, pero lo que no es comprensible es que las autoridades sanitarias, que tienen que velar por la salud de nosotros, actúen de esta forma. Lo que tampoco es... lo que no se puede entender, y es insólito, es que encima dejen abandonadas a las víctimas, aunque esto tampoco nos parece tan extraño en la sociedad que vivimos, pero es así, es una realidad. Para ellos somos números, pero yo quiero decirles que a cualquiera le puede pasar, puede tener un hijo, puede tener una hija, puede tener una sobrina, puede tener una hermana, puede tener cualquiera, y en esa situación de desprotección, la verdad es que la sensación de abandono y de impotencia es brutal, porque nuestras hijas no son números, ni son estadísticas, son únicas, irreemplazables, me imagino que como para todos. Entonces, que nos categoricen o que nos clasifiquen de histéricas o de antivacunas o de lo que ellos quieran, me parece una falta de respeto, de humanidad y de responsabilidad. Y nada, comentarles que si tienen cualquier pregunta, yo les puedo contestar.